Israel Abreu. Buenas tardes, Israel. Muchísimas gracias, don Miguel. Un privilegio, definitivamente, acompañarlo durante toda la tarde del día de hoy. Y nada, actualizar a la gente en materia económica y financiera al respecto de la presentación del anteproyecto de presupuesto y otras informaciones no menos importantes del Banco Central. Mira, vale la pena comentar y esperamos que en el curso de la tarde no queden dudas sobre la confusión que eso ha traído. En la mañana o cerca del mediodía se anunció que el gobierno había decidido, o en el anuncio de una serie de medidas que el gobierno ha tomado con relación al tema de la frontera, se había dicho que el viernes de esta semana el gobierno abriría la frontera. Esa información fue desmentida horas después y hay mucha confusión. Sería interesante que realmente el gobierno dejara claramente establecido de qué se trata. Hay alguna serie de medidas que el gobierno anunció ahí que me parecen correctas. Una de ellas tiene que ver con la mecanización de ciertos trabajos agrícolas en la zona. Eso es muy importante porque eso reducirá la dependencia de la vida en esa zona fronteriza de la mano de obra haitiana ilegal que tantas dificultades se está ocasionando en los últimos años, ¿no? Así es, pero definitivamente una gran confusión al respecto de lo que se esperaba, que primero se suponía que era el viernes y posteriormente mañana martes, o miércoles, perdón. No, en el último asunto que estoy leyendo en las redes, por favor, atribuido, déjame ver si lo encuentro, dice totalmente lo contrario, pero ya uno no sabe a qué atenerse cuando esas cosas ocurren, pero yo voy a ver si lo encuentro en alguno de los periódicos principales, porque se supone que un periódico se ciñe realmente a las cosas que realmente están ocurriendo. En la página de Nuria de Instagram se acaba de colgar un post en donde explican que se desmiente totalmente la posibilidad de que República Dominicana abra sus fronteras al comercio haitiano. O sea que, al parecer, todo fue una bola de humo o, como está acostumbrado el Partido Revolucionario Moderno y su presidente Luis Abinader y el presidente de la República, Luis Abinader, pues, al parecer, recularon, don Miguel, si es la palabra adecuada. Bueno, o la echaron para atrás. Quizás eso tenga que ver con una información que se ha hecho oficial en el día de hoy, que es que desórdenes en Kenia contra la posibilidad de que se envíen policías a Haití ha prácticamente obligado al Tribunal Superior de Kenia prohibir temporalmente el despliegue de las fuerzas de seguridad del país en otros países durante 2 semanas, hasta que se investigue un caso presentado por un político local, es decir, keniano, que desafía la acción por considerarla inconstitucional. Recuerden que 2 días después de la resolución de Naciones Unidas, el gobierno destituyó al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, que era un partidario del liderazgo de esa fuerza nacional por parte de su país, Kenia. Y uno de los argumentos que se esbozan en Kenia con relación al peligro que la policía keniana participe en esa fuerza multinacional y menos que la lidere, tiene que ver con la poca experiencia que tiene la policía keniana en temas relacionados con las guerras y las estrategias militares. E incluso dice que la policía keniana no tiene experiencia ni conocimiento en la interpretación de mapas, por ejemplo, lo cual debe ser muy importante cuando tú vas a un país que no conoce su territorio. Tiene que valerte de mapas y de la forma en que tú puedes identificar esos mapas y manejarte con ellos. También se alega en Kenia que la policía keniana no es muy diestra en el uso de armamentos sofisticados, como lo que tienen, por ejemplo, las bandas de narcotraficantes y contrabandistas que tienen prácticamente el control de Haití y que es la causa por la cual Naciones Unidas ha aprobado una solicitud del gobierno haitiano con el endoso del gobierno dominicano para el envío allí de una fuerza capaz de encarar y enfrentar exitosamente el control de esas bandas.
Lamentablemente, así es, don Miguel. Y las perspectivas al respecto de dicha situación siguen siendo relativamente críticas, don Miguel. Pues resulta que República Dominicana al día de mañana supone haber dejado de percibir divisas por alrededor de 40 millones de dólares en función al bloqueo fronterizo por concepto de exportaciones hacia Haití. Sin desmedro de que las exportaciones hacia Haití entre enero a agosto sufrieron una baja de alrededor de 91 millones de dólares. Yo siempre voy a recalcar que en el orden de las diferencias que existen entre un bloqueo fronterizo y la seguridad fronteriza, yo entiendo que desde el punto de vista de lo que más nos conviene es mantener la seguridad fronteriza y permitir el comercio al margen de los intereses que pululan en Haití, que al parecer pretenden, ¿verdad?, estropear la relación que puede haber en materia comercial entre República Dominicana y Haití. Todo eso al respecto de que uno desaprensivo, don Miguel, no sé qué parte tendrá el Estado haitiano de responsabilidad en esto, pretendían levantar un muro en el puente. Sí, y mucha gente lo ha apoyado. Pues dicen que la construcción de a todo lo largo de la frontera, muro del otro lado, prácticamente no hay necesidad de reforzar la frontera más allá de lo que se está haciendo, ¿no? Pero habría que ver qué locura se está tejiendo alrededor de Haití, don Miguel. Y por otro lado, en el caso de la situación de Israel y Palestina, en los próximos días estaremos evaluando los posibles efectos, tanto en República Dominicana como en América Latina, en relación a este conflicto que definitivamente afecta al mundo en mayor o en menor medida en algunos países del mundo o en algunas regiones del mundo. Sin embargo, es importante acotar, ¿verdad?, el aporte que siempre hace el Estado israelí a República Dominicana en muchísimos órdenes, en materia de agricultura, en materia de seguridad. Israel es uno de los principales proveedores en materia de seguridad de República Dominicana y que siempre ha apoyado a República Dominicana, al tiempo de que nosotros hemos sido muy solidarios con ellos. En su momento también ellos han recibido nuestro apoyo. Así es que definitivamente veremos cómo esto nos puede afectar, don Miguel. Bueno, volviendo un poco atrás, hay que recordar que la República Dominicana, aun cuando en la era de Trujillo, que estaba en los peores momentos, en la cúpula de todo su poder tenía Trujillo, abrió las puertas a los inmigrantes judíos que huían o que trataban de huir de la persecución nazi y del holocausto nazi. Y eso es, y en cierto sentido, eso ha sido el fundamento de las relaciones que el país ha tenido con Israel desde que se produjo la proclamación del Israel moderno el 14 de mayo del año 1948, cuando los judíos cumplieron la parte que les correspondía de una resolución tomada por Naciones Unidas en noviembre del año anterior, es decir, del 47, que ante la salida de las tropas británicas del Levante, es decir, de lo que se conoce como el territorio palestino, se fundaran allí dos estados para poner fin al conflicto árabe y judío de entonces en la zona. De esos dos estados sería uno para la creación de un estado judío que se llama Israel y que los judíos formaron, y otro para el estado palestino. Solo que los árabes, al tratar de abortar el proyecto israelí de la creación de su estado sin éxito, no tomaron y no apoyaron y nunca quisieron apoyar la creación del Estado palestino, porque de alguna manera la creación del Estado palestino le daba legalidad y sustento a la creación del Estado israelí, porque era sobre la base de la misma resolución de Naciones Unidas. Y hoy en día, por esa irracionalidad que muchas veces caracteriza las grandes decisiones que se toman a nivel mundial y a nivel de los países en particular, los palestinos están pagando muy caro
su negativa o su rechazo a formar en 1948 su propio Estado, solo para que los judíos no formaran el suyo. Y entonces hoy han sufrido, tienen 78 años de sufrimiento, 75 años de sufrimiento, perdón, y no han podido conseguir, pues, por la fuerza siquiera, ni por la persuasión, ni con la ayuda internacional, lo que pudieron haber logrado a un muy bajo costo hace 75 años. Y hoy fueran una nación tan próspera quizás como la propia Israel. Porque probablemente como son un pueblo que tienen raíces étnicas muy cercanas, la colaboración entre dos estados, palestino e israelí, hubiese convertido a esa zona en una verdadera potencia comercial y política de la región. Esa es una realidad. Así es. Pero dos visiones encontradas al respecto del mundo, del ser humano, pues contrastan aquí. Bueno, yo quiero aclarar que Israel no está en guerra con los palestinos. Israel está en guerra con una organización, con dos organizaciones palestinas, terroristas ambas. Hezbollah en el norte, que tiene su asiento en Líbano, y Hamas, que tiene su asiento, en la zona de Gaza, en la franja de Gaza. Porque la única autoridad, el único grupo realmente reconocido como legítimo representante del pueblo palestino es la Autoridad Nacional Palestina, que tiene su sede o tiene su asiento en Cisjordania, y que está liderada por el partido Fatah o Al-Fatah, que fundó hace muchos años el líder histórico palestino Yasser Arafat, que en esa época era partidario del uso del terrorismo como un método de lucha. Hoy en día la Autoridad Nacional Palestina desechó ese método, renunció al terrorismo. No es una organización confesional, es decir, no aspira a la formación de un Estado y no ve el problema de la fundación del Estado palestino como un tema religioso, como es el caso de las organizaciones terroristas que tienen la égida, el Corán como su égida de actuación para todas sus acciones, ni tampoco ven ese asunto como del Estado como un tema étnico, sino como un tema puramente político. Y ellos cuentan con la representación. Ellos tienen una representación, aunque no son un Estado formal. La Autoridad Nacional Palestina tiene relaciones formales con Israel, aunque muchas veces tirantes, pero relaciones al fin, no están en guerra. Y la Autoridad Nacional Palestina tiene un asiento en Naciones Unidas, están representadas formalmente en Naciones Unidas, no como un Estado formal, pero sí tienen una representación y un embajador ante Naciones Unidas. De manera pues que Israel no está en guerra con los palestinos, ni con la Autoridad Nacional Palestina, está en guerra con organizaciones terroristas palestinas. Así es. Don Miguel, si usted me permite, me gustaría empezar con algunos reportes del Banco Central al respecto del mes de septiembre del año 2023, empezando por el índice de precio al consumidor, que para el mes de septiembre se sitúa en 0.43, y la inflación interanual se sitúa en 4.68%. En ese orden, ya un poco más detallada, resulta que la inflación para los servicios de transporte suponen ser menos 0.11%, para los servicios de educación suponen ser 2.41%, servicios de restaurantes y hoteles 0.51%, alimentos y bebidas no alcohólicas 1.07% más, y bienes y servicios diversos 0.41%. En ese orden, entonces, sigue contrastando la inflación interanual al respecto del crecimiento económico que tiene la economía dominicana. Entonces,
esperemos que el efecto de la situación que está viviendo Haití pues no repercuta de manera tan contundente en la economía dominicana al respecto de la participación de los haitianos en las diferentes áreas de la vida económica nacional, tanto porque consumen bienes y servicios en nuestro país, primero. Número dos, porque trabajan en diferentes sectores de la vida nacional. Estamos hablando del sector agrícola y del sector construcción. Y cuarto, y quizás más importante, es la balanza comercial que tiene República Dominicana con Haití, como les comenté al inicio del programa. De enero a agosto de este año, República Dominicana recibió alrededor de 650 millones de dólares y se estima que entre el 15 de septiembre, que fue cuando se bloqueó la frontera para todos los fines, pues República Dominicana a hoy día, 9 de octubre, haya dejado de percibir alrededor de 40 millones de dólares por concepto de exportaciones. Al tiempo de que las exportaciones con Haití, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se han reducido en 91 millones de dólares, don Miguel. Eso es importante recalcarlo. Parece, el que lee con detalle las informaciones que ha ofrecido el gobierno con relación a su política fronteriza, se da cuenta de que ha comenzado a admitir que algunas medidas o el cierre total de la frontera en lo que tiene que ver con la actividad comercial quizás no fue la mejor de las medidas y ha intentado ahora flexibilizarla, y yo creo que esa es una buena forma de rectificar sin renunciar a lo que está bien hecho dentro del conjunto de medidas que se han tomado ante la situación cada día más grave que se está viviendo en Haití y que se agravó en lo que tiene que ver con los vínculos bilaterales, con la construcción de un canal sobre el río Masacre, que es como se conoce en el territorio haitiano a Río de Jabón, y que ha creado una situación de mucha tensión en las relaciones bilaterales, que nunca han sido las mejores, desgraciadamente. Nunca han sido las mejores, y yo no creo que eso sea una buena noticia para el país, porque un país como el nuestro, que ha sido objeto de tantos prejuicios a nivel internacional. Si tú le preguntas si votan quizás hoy en día, ¿no?, o mañana en Naciones Unidas, en cualquier organismo, especialmente en organismos que participen en los países africanos, sobre quién tiene razón en el conflicto dominico-haitiano, probablemente nosotros llevamos la de perder, por muchísimas razones. Primero porque... El agua es un derecho humano. No, pero no me refiero exactamente al agua, porque ahora es recién ahora. Es que Europa y la comunidad internacional se está dando cuenta de que su política de integración basada en una mezcla de cultura está creando una serie de problemas muy graves en Europa, que incluso han arrinconado e hincado a países como Francia. La muerte de un delincuente por manos de un policía francés, un delincuente que rehuyó que intentó huir a una detención, una orden de detención de un policía mientras cometía lo que parecía un delito o una infracción de la ley, prácticamente produjo una semana de disturbio en Francia que prácticamente todo el mundo creía que era el fin de la Quinta República. Y lo que ha estado pasando en Inglaterra es un asunto similar. Incluso la ministra de Interior de Inglaterra, que es una persona de una etnia diferente a la blanca, ha dicho de que esa integración cultural no ha rendido los frutos deseados, y que hoy en día, por ejemplo, de eso, ya Londres tiene un alcalde musulmán y otras 5 ciudades grandes de Inglaterra tienen alcaldes y autoridades musulmanas. Y la población en Londres hoy en día,
la extranjera, la foránea, es mayor que la nativa en Londres. De manera pues que eso es insólito. Y quizás esa experiencia que está pasando Europa nos ayude en el sentido de que por fin puedan comenzar a entender la preocupación dominicana por la inmigración indetenible de haitianos a cierta parte de la isla. Porque nosotros no tenemos como dominicanos ninguna obligación, a nosotros no nos concierne ni nos compete ninguna obligación especial de Haití. Haití es un problema, Haití no es un problema dominicano, Haití es un problema de los haitianos. Lo que sí es un problema dominicano es la creciente inmigración haitiana hacia el territorio nacional, que ya es un problema muy serio, porque hace mucho tiempo que cede la capacidad nacional para absorberla. Entonces, ese sí es un problema. Y que nos toca a nosotros resolver, no a Naciones Unidas, o viabilizar la solución. No, y resolverla. ¿Cómo tú la resuelves? Bueno, se están tomando supuestamente una serie de medidas para eso, es decir, no más migración, porque un país tiene derecho. Yo creo en la inmigración. Es un derecho. Y incluso a veces el sentido de solidaridad la fomenta y la justifica. Pero tú no puedes obligar a un país a tener más migración de la que resiste y de la que quiere. ¿Entiendes? Porque eso es absurdo, porque esa integración por encima de la capacidad de un país para asimilarla puede ir directamente en contra de los intereses de esa nación y atentar incluso contra la estabilidad y armonía de ese país. Y ya eso nos lo estamos viendo aquí en la República Dominicana. Es decir, nosotros tenemos más migración de la que realmente necesitamos. Y entonces llega un momento en que tú tienes que comenzar a deshacerte de esa o ponerle un límite. Porque nosotros no podemos seguir a todo el haitiano que quiera venir a la República Dominicana. No lo podemos recibir con los brazos abiertos. ¿Qué tú vas a hacer? Además, la inmigración haitiana, lejos de la laboral, que ya copó su capacidad de asentamiento aquí, nosotros necesitamos otro tipo de migración. Nosotros queremos, porque ya las economías de los países y el valor de los países no se mide por los recursos que posee, sino por lo que sabe. Entonces nosotros lo que tenemos es que promover, si queremos inmigración, promover una inmigración que añada conocimiento a la sociedad dominicana. No añada un problema o añada una carga, como es el caso de mucha de la migración haitiana que sufrimos. Y la palabra sufrimos lo hago deliberadamente. Ahora, ojalá y que la situación que estamos viviendo pues definitivamente sea objeto de análisis por las actuales autoridades y salvar la distancia entre bloquear la frontera y protegerla, que es lo que creo que se ha hecho con pasión, más no con razón. Yo creo que República Dominicana pudo haber ofrecido la seguridad suficiente y necesaria en la frontera, ¿verdad?, con el ejército de República Dominicana, sin que necesariamente eso nos afecte económicamente como nación. Oiga bien, los resultados de esa decisión que tomó el gobierno, tarde o temprano, vamos a terminar pagándola. No, y además la razón que intentaba justificarla. Porque el cierre de la frontera no detuvo, por el cierre mismo de la frontera, la construcción del canal sobre el río Masacre. Pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella para el segmento final de hoy en Rumbo de la Tarde a cargo de nuestro experto en materia financiera y económica, Israel Abreu. Rumba